nombre es Ley Uriana, soy guayú síjono y vengo a hablarles del programa La Guajira se protege. Este es un proyecto de comunicaciones que dirige la Red de Comunicaciones Guayú en alianza con la Fuerza de Mujeres Guayú y UNICEF. Este proyecto es un proyecto de comunicación que lleva información sobre los hechos, acontecimientos, realidades y reflexiones sobre el pueblo guayú. Este proyecto de comunicaciones se ve necesario en el territorio guayú para informar a toda la comunidad sobre lo que sucede en nuestro territorio desde una visión nuestra, desde nuestro punto de vista como realizadores indígenas. Mi nombre es Evelyn Acosta Gutiérrez, guayú Ipuana, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Primero que todo agradecer a la UNICEF por la oportunidad de poder compartir un sueño juntos que con la Red de Comunicadores Guayú y Fuerza de Mujeres Guayú en el marco de la pandemia tuvimos a bien desarrollar, y era el poder trabajar en una propuesta de comunicación comunitaria donde pudimos llegar a la población guayú y no guayú con mensajes de prevención, de cuidado y de otras temáticas en el marco de la pandemia, como la preocupación por educación, salud, alimentación, y el tener claro qué era lo que estaba pasando con el COVID-19, qué era esto, de qué se trataba y la importancia de cuidarnos. La gente también estaba muy contenta que todo el equipo de comunicaciones y todo el equipo de trabajo de La Guajira se protege era guayú, de ascendencia guayú, y por eso adquirimos la mayor responsabilidad y mayor credibilidad dentro de la comunidad. Otra cosa fue que encontré dentro de mis recorridos que había familias que se reunían. Encontré una familia que se reunía los domingos a ver todo el contenido de nosotros. Que había en esa familia, el día que los encontré viendo el contenido, por medio de nuestros contenidos también los niños hacían tareas y los padres están como inculcándoles las costumbres de los guayú. Bueno, mi nombre es Angélica Ortiz, hago parte de Fuerza de Mujeres Guayú. Bueno, en este proceso de La Guajira se protege han sido muchas las experiencias significativas que se han tenido. Una de esas es poder llegar a las comunidades a donde no hay señal de celular, a través del periódico, o mirar lo importante que es el programa de radio para las comunidades que solamente tienen el acceso a la radio en temas de comunicación, pero también importante la réplica de toda la información que se ha venido realizando a través de todos los grupos de WhatsApp. Nosotros, como un equipo de comunicadores, tanto de escrito, audiovisual, radio, llegamos a un momento en que había una situación de la pandemia que era necesario trabajar desde el terreno, desde La Guajira con los guayú, en un formato, en un lenguaje, en el propio idioma, para que podamos contribuir a disminuir los efectos del COVID-19 en nuestro territorio, en este caso el territorio guayú. El papel que yo he venido desarrollando dentro de este proyecto, La Guajira se protege, para la prevención y contención del coronavirus o COVID-19 en territorio guayú y en el departamento de La Guajira, ha sido el ejercicio de coordinar el equipo de trabajo, en el cual hemos desarrollado diferentes actividades en función de articular todas las piezas gráficas que se han venido publicando, coordinar los contenidos de la radio, del programa radial, coordinar los contenidos del periódico, coordinar los contenidos de cada una de las publicaciones también de las piezas audiovisuales,
y de esta manera poder dinamizar un flujo oportuno de información frente a lo que ha sido la evolución de la pandemia en el departamento de La Guajira, con el enfoque diferencial precisamente para el pueblo guayú. Contarles mi experiencia del proyecto La campaña La Guajira se protege. Para nosotros como jóvenes comunicadores fue un gran reto y una gran experiencia también, porque estar en pandemia, no poder salir a las comunidades, no poder ir a grabar, nos enseñó a que podíamos producir contenido de otra manera y darle aprovechamiento también a los medios. ¿En qué sentido? A los grupos de WhatsApp, a las redes sociales como Facebook, como Instagram, sobre todo porque a través de estos medios muchos de las comunidades informaban cómo se encontraban, quiénes de sus familiares estaban contagiados, y había mucha inquietud y preocupación en cuanto a las prevenciones. Hola, mi nombre es Ian Javier González Tiller, soy de acá de Riohacha y estoy muy contento con el programa Surupna Women, ya que con ello he podido conocer muchas cosas que se presentan en todo el entorno guajiro, ya sea de Maicao o de cualquier parte de la Guajira, incluso de la Alta Guajira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jainer Camargo, diseñador gráfico de la campaña La Guajira se protege. Esto ha sido muy maravilloso, porque con nuestros contenidos hemos llegado a muchos lugares, hemos llegado a muchas personas. Esto manifestado por las mismas personas que consumen nuestro contenido. Un equipo maravilloso, desde radio, escritura, audiovisual y diseño gráfico. Creo que para este 2021, estamos proyectados a alcanzar más público, estamos proyectados a generar más contenido, a ser más veraz, más eficaces. Este 2020 fue como la prueba de esta campaña y sin embargo nos fue excelente. Me siento muy orgullosa de haber presentado el programa Surupna Woman por el simple hecho de quedar con la satisfacción de que por medio de él, junto con mis compañeros, hemos podido aportarle a la orientación de nuestro pueblo, a la protección de nuestros abuelos y demás familiares. Además, hemos podido colaborarle a la educación de nuestros niños. Quisiera que este proceso siguiera en marcha para seguir apostándole a una Guajira más comunicada.